Bien, pues les damos la bienvenida a un nuevo programa de la sección de Cooperación Internacional y de Acción Social del Colegio de Médicos de Cádiz. En este espacio queremos dar a conocer, pero también reconocer la labor que llevan a cabo nuestros colegiados médicos en el ámbito de la acción solidaria. Hoy contamos con el doctor Ángel Vidal Santana, a quien ya damos la bienvenida. Ángel, bienvenido a este estudio. Paso a presentarte, damos algunos datos tuyos para situarnos. El doctor Vidal Santana es especialista en cirugía plástica y estética y reparadora en el Hospital Universitario de Jerez. Eres de Cádiz. Sí. Cursaste los estudios básicos y el bachillerato en el Colegio Marianista San Felipe Neri, con premio además especial final en bachillerato. Y accediste a los estudios universitarios con matrícula de honor en el COU. En el ámbito ya de la cooperación sanitaria, has sido colaborador de Médicos del Mundo y de Médicos Sin Fronteras, has estado en Gaza, si no digo mal, 2018, 2020, eres embajador en España de la ONG India Vatsalya para la promoción de la salud en niños. Eres colaborador de las misioneras de la caridad en Addis, en Etiopía. Ya volveremos sobre este apartado de tu faceta como cooperador, como cooperante. Y eres además colaborador de Hand in Hand Foundation para el diseño de misiones quirúrgicas, colaborador a su vez del alto representante de la Unión Europea ante la Unión Africana en Etiopía, y además eres profesor colaborador de la asignatura de cooperación sanitaria que viene impartiendo esta sección de cooperación del Colegio de Médicos de Cádiz ya desde hace 6 años en la Facultad de Medicina de aquí de Cádiz. Entre finales de abril y principios de mayo has estado en Addis, en Etiopía, en misión quirúrgica de cirugía reconstructiva. Has regresado hace apenas un mes y medio. Quiero pedirte un primer balance de esa acción, de esa misión, y qué sensaciones son las que tienes ahora mismo a la vuelta de esta acción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. Por empezar un poco por el final, por esta última misión de Addis, realmente está la culminación de un escalón importante dentro de lo que es nuestro proyecto actual en Etiopía, ¿no? Esta es una misión dentro de una cadena de varios especialistas coordinados por la Fundación Hand in Hand, por su presidenta María, que ha tenido como objetivo fundamental la inauguración de un quirófano propio, un quirófano nuestro, dentro de la estructura de las misioneras de la caridad, y que nos ha abierto las puertas a la posibilidad de gestionar muchos más pacientes, operar muchos más pacientes, no depender tanto de la infraestructura hospitalaria. Bueno, ha sido una misión muy interesante en ese sentido, en que hemos implementado cierta dinámica occidental en el funcionamiento de un quirófano propio allí en Etiopía, ¿no? Que ha sido muy fructífera, muy interesante. Vamos a remontarnos al principio a cuándo comienza y se gesta o se empieza a gestar el proyecto, porque me gustaría conocer y me gustaría que conociéramos con qué antelación comenzáis a preparar un proyecto de esta dimensión, y además qué mínimos os exigís para llevar a cabo un proyecto de esto, de forma que a la hora de afrontarlo ya en terreno tenga las suficientes perspectivas de cumplir los objetivos que os marcáis, ¿no? Vale. Yo creo que es importante. Bueno, lo primero me gustaría agradecer al doctor de la Rúa la inspiración que provocó en mí en el mundo de la cooperación, ¿no? Él fue realmente el que por primera vez hace muchos años me incitó a empezar a pensar en ese componente humanista que tiene nuestra profesión, sin el cual no se entiende la medicina, ¿no? Una profesión humanista por definición, y que por tanto debe no debe perder su foco en los pacientes que más lo necesitan, ¿no? Desde el punto de vista de la cooperación, uno pasa por varias fases, ¿no? La primera, en la que entiende o cree entender que lo más importante es el paciente al que va a operar, ¿no? Y la ayuda que va a prestar de forma muy concreta, y poco a poco va evolucionando hacia otros aspectos de la cooperación que sin duda son igual de importantes, pero que tienen una
trascendencia en cuanto al pozo que dejan en el sitio de destino más importante. El proyecto de Addis es un proyecto que nace casi de forma providencial en un encuentro fortuito en Etiopía entre María Mariné, que es la presidenta de la fundación de Haninhan, conmigo, y empezamos a pensar en la posibilidad de hacer algunos cambios en la estructura sociosanitaria. Eso suena muy grande, pero realmente ese fue nuestro objetivo inicial, ¿no? Empezar a pensar en qué cambios en esa estructura podíamos ir poco a poco implementando, ¿no? La preparación de un proceso de estas características es complejo porque requiere abrazar los dos grandes extremos de la sociedad desde el punto de vista sanitario en un país como ese, ¿no? Abrazar la clase médica, a la que hay que enamorar, como dice María, ¿no? Enamorar para que poco a poco, mediante el suministro de material, mediante la docencia, la formación, los intercambios, mediante una serie de aspectos, vayan dejándose seducir por el hecho de participar en un proyecto como este, y con el otro lado hay que abrazar a los que más lo necesitan, que son los más pobres entre los pobres, ¿no? Y poco a poco ir acercando esas posiciones y, como digo, de forma casi providencial, de repente vas viendo que esas posiciones se acercan, que la clase médica empieza a entender que tú estás allí para lo que ellos necesiten, pero llevados por la necesidad de los más pobres. Y a medida que esos polos se van acercando, pues surge en el centro la esencia de la cooperación, que es la dignidad humana, ¿no? La dignidad del invisible, ¿no? La dignidad del que lo necesita. Todo esto a nivel filosófico luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y requiere una preparación exhaustiva, ¿no? Una preparación que necesita conocimiento previo de los pacientes, medios con los que vamos a contar, medios que vamos a tener que llevar, infraestructura para poder llevar esos medios, sin perder de vista algo que es inherente a la cooperación, que es un factor de imprevisibilidad, pues, que siempre aparece en las misiones, ¿no? Entonces, en concreto, cualquier misión de cualquier especialidad quirúrgica de este proyecto global se prepara con un par de meses de antelación, un par de meses en las que hay contacto permanente con el personal médico de allí, con la burocracia médica o institucional de allí, a la que poco a poco también se va seduciendo a la colaboración, y con la infraestructura de las misioneras de la caridad, ¿no? Y con ese trípode vamos acercando las posiciones hasta que podemos dar una misión como definida, ¿no? Como prediseñada, ¿no? Suena un trabajo ingente, desde luego. Dicho así en pocos minutos, esto supone un trabajo ingente de horas, y además ese doble camino burocrático por una parte, que, como dices, se va allanando poco a poco, pero es un camino burocrático que supongo que tendrá muchos obstáculos y una complejidad enorme, y luego está ese camino médico y sanitario, que es el que hay que ir trabajando en paralelo. Es un trabajo ingente que si no fuera por María Mariné, que es la presidenta que se dedica a todo el tema de la burocracia, de acercar posturas, de ir poco a poco arando en ese terreno que muchas veces es complicado. La relación con el mundo africano además tiene sus peculiaridades, es decir, ellos no entienden una videoreunión, no les gusta, no está en su forma de avanzar en un proyecto. Entonces no es excepcional que María se tenga que ir a Addis 2 días a reunirse físicamente con ellos. Entonces, gracias a ese papel, nosotros nos podemos quedar un poco en la parte puramente médica, que no es un 20% de la preparación de una misión, que es recibir los pacientes, decidir si son buenos candidatos, solicitar las pruebas preoperatorias o las pruebas complementarias necesarias y empezar a establecer un futuro calendario quirúrgico de cuál va a ser nuestra estancia allí. Pero el trabajo es grande. ¿Qué trabajo exactamente es el que competía a esta misión última? ¿Cuáles eran los objetivos y qué trabajo se ha hecho en terreno? En plástica en concreto y en Etiopía en concreto,
los objetivos son muy precisos. ¿Por qué? Porque Etiopía es el país más prevalente del mundo de una enfermedad que se trata mediante cirugía reconstructiva, ¿no? De hecho, la primera luz en este sentido sobre las campañas de cirugía reparadora en Etiopía la enciende la Organización Mundial de la Salud, que hace un llamamiento a cirujanos plásticos que quieran reconstruir podoconiosis. Podoconiosis es una enfermedad que tiene millones de casos en Etiopía, el país más prevalente del mundo, y que de forma sencilla es la combinación de, ellos lo llaman una maldición, es el hecho de andar descalzos durante miles de años en un país con un suelo extremadamente rico en una serie de minerales. Eso produce una serie de patologías a nivel de la planta del pie, a nivel de la obstrucción de los linfáticos, y en definitiva lo que aparecen son enfermos desde los 12 años con úlceras en los miembros inferiores, que requieren de cirugía reparadora. Entonces, nuestras primeras campañas en cirugía plástica dentro de este proyecto se enfocan en la reconstrucción de esta enfermedad, ¿no? En la cual ya tenemos mucha experiencia, ya empezamos a tener mucha experiencia. Esta misión en concreto, pues trató de reclutar a unos 35, que al final fueron 40 y tantos pacientes con úlceras crónicas de estas características. Respetando también, como no puede ser de otra forma, la idiosincrasia local. Y te pongo un ejemplo que aquí puede llamar la atención, pero que es que allí no es infrecuente. Hay mendigos que viven de sus úlceras y que por tanto no quieren ser reconstruidos porque es su medio de vida, ¿no? Entonces, hay veces que nos encontramos con situaciones de ese tipo. La campaña lo que ha pretendido y ha conseguido en nuestro quirófano de cirugía ambulatoria, con un equipo fantástico, doctora Elisa Monte, cirujano general del Hospital de Jerez, Mónica Nájar, una anestesista aragonesa fantástica, con un equipo específico de cirugía plástica, reconstruir la mayor parte de pacientes con esta enfermedad. Y además traernos algunos de los pocos cirujanos plásticos que hay en Adís a nuestro quirófano para ir formándolos y dotándolos de material para que luego ellos sigan con el compromiso de seguir operando, porque se estima que hay no menos de 800.000 casos en Etiopía con esta enfermedad. Nosotros operamos 40 o 50, pero queremos sembrar, y de hecho lo estamos consiguiendo, la semilla de la reconstrucción por parte de los cirujanos locales. Al principio te decía Ángel que al principio también del proyecto, de la proyección, mejor dicho, está la financiación. A la hora de plantear la financiación y el hecho de que el proyecto salga adelante y no dependa o no tenga una dependencia demasiado grande de esa financiación, ¿eso cómo lo congeniáis? ¿Cómo lo podéis llevar adelante? Pues primero que con convencimiento de que lo que queremos hacer está por encima de los recursos que tengamos, ¿no? Esto es importante, no podemos condicionar un proyecto a medio plazo o a largo plazo en el que estamos, como te decía antes, cambiando ciertas estructuras sociosanitarias del país. La semana pasada hicieron la primera prostatectomía laparoscópica de la historia de Etiopía, urólogos españoles de nuestro proyecto. Si ese es el marco global a medio o largo plazo, evidentemente la financiación es importante, es trascendente, pero queremos seguir adelante con lo que tengamos, con los recursos que tengamos. Eso implica a veces, todos los cooperantes lo hemos vivido, pues sufragar nuestros propios gastos, pedirle a los laboratorios que nos ayuden, que colaboren. Por ejemplo, en el Hospital de Jerez, yo en ese sentido estoy muy agradecido y muy contento porque el Hospital de Jerez quiere ser un faro en el tema de la cooperación sanitaria a nivel de Andalucía y no pone problemas para las licencias retribuidas de su personal, es decir, no es lo mismo irte 15 días sin sueldo que el hospital te permita hacer esa colaboración de forma retribuida. Entonces, hay veces que la financiación es más boyante, porque hay colaboraciones, porque hay aportaciones, porque hay socios, porque se presentan a premios y a veces se ganan, se presentan a subvenciones y a veces se ganan, y es importante, pero por encima de eso está el seguir adelante, ¿no? Y a veces seguir adelante implica pues recursos personales y ya está, ¿no? Y no hay otra. Tú me has dicho alguna vez que como cooperante has seguido una evolución estándar, ¿no?
Háblanos un poco de esos comienzos y cómo fueron esas misiones primeras y anteriores a esta de las que estamos hablando en Etiopía. Pues, bueno, evolución estándar yo la defino como algo que se entiende como que puede estar dentro de la normalidad, de las emociones que siente alguien que quiere ir a hacer cooperación sanitaria, ¿no? Pues eso, desde que Julio de la Rúa me pincha con el tema de la cooperación hace ya unos cuantos años, recuerdo una llamada desde Madagascar hablándome sobre un quemado y yo colgué aquel teléfono y dije yo tengo que hacer esto, tengo que participar, porque creo que está en la genética de esa vocación humanista de todo médico, pero al principio también un poco participado por cierto ego, ¿no?, del médico que es solicitado en la otra parte del mundo para solucionar un caso concreto, ¿no? Al principio, pues esa es la sensación que tienes, ¿no? Vas a ayudar a alguien en concreto porque tú tienes preparación para hacerlo y además tienes vocación de servicio para hacerlo. Poco a poco, esto comenzó, mis primeras misiones fueron en Palestina, en Gaza, ¿no? Con Médicos del Mundo y Médicos Sin Frontera, con esa sensación de que había 15, 20, 25 pacientes a los que habían disparado en las piernas o se habían quemado y yo tenía los recursos para solucionarlo, ¿no? Poco a poco, bueno, vas evolucionando en la emoción que te provoca o en el sentimiento que te provoca la cooperación y te das cuenta que trasciende más allá del paciente que operas en concreto, ¿no? Trasciende en el sentido de que haces visibles a cientos de personas que son invisibles, que creen que no existen, a nadie les importa si viven, si mueren, ¿no? Y eso les quita la dignidad, que yo creo que para el ser humano es lo más importante, ¿no? Entonces tu presencia empieza a dignificar, a poner en el mundo a personas, a gente que operes o no operes, te ven como alguien que has venido de muy lejos porque les importas, ¿no? Y eso va creando una emoción en el cooperante casi adictiva, ¿no? Que necesitas esa sensación, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la evolución, ¿no?, de alguien que se dedica a esto, ¿no? Al final, estar convencido de que no eres más que un instrumento que tiene la suerte de que la sociedad le ha formado y además tiene la convicción moral de que debe devolver a la sociedad parte de lo que le ha dado, y ponerlo al servicio de los que más lo necesitan, ¿no? ¿Puede haber en el cooperante que se inicia quizá una idealización de la cooperación, una épica de la cooperación que luego en esa progresión que estamos hablando se transforma en objetivos mucho más realistas, en poner en práctica o en buscar objetivos que son verdaderos en cooperación, ¿no? Quizá. Sin duda, al principio tienes una sensación casi de soldado, ¿no?, que te mandan a un frente lejano a salvar al compañero que lo necesita, ¿no? Sí, tiene ese componente épico, tiene ese, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, ese componente de reconocimiento social, ¿no? El que va a África, el que va a la India, el que va, pues tiene como ese áurea, ¿no?, y luego se pierde, afortunadamente se pierde, porque la esencia de la cooperación en forma de dignidad, de humanidad, de visibilidad, ¿no?, pues poco a poco van ganando terreno en tu corazón, ¿no?, y en tu cabeza, ¿no?, y vas cambiando esa percepción, ¿no? Como en todo aprendizaje, ninguna fase debe eliminarse, ¿no? Esa primera fase es necesaria para llegar a la siguiente, ¿no? Sin duda, sin ninguna duda. Tú has hablado también de la importancia de vincular a la comunidad y a los agentes sociales, ¿no?, para que hagan propios los proyectos, para que los sientan como propios. De hecho, me gusta mucho porque tú hablas de generar una relación emocional, ¿no? Hablamos de inducir a través de la cooperación a un verdadero cambio social. Ese sería el objetivo, quizá, ¿no? Sí, tanto allí como aquí, ¿no? Porque aquí muchas veces se percibe, eres capaz de explicar mejor todo ese cambio emocional que la cooperación provoca en ti. Incluso se percibe, yo creo que físicamente, el cooperante cuando lleva ya años dedicándose a esto no es la misma persona y su entorno lo percibe perfectamente, ¿no? Pero allí es que es el objetivo primario, o sea, el objetivo primario no son ni 20, ni 30, ni 50, ni una prostatectomía laparoscópica. El objetivo primario es acercar
a los que tienen el poder de hacerlo, a los médicos, a las instituciones, a las entidades sanitarias, políticas, acercarlo hacia un cambio estructural en la atención sociosanitaria del país, ¿no? Eso lo entienden en la medida en que ven que tu esfuerzo está dedicado a ellos, ¿no? A los que más lo necesitan, ¿no? Y que tú eres capaz de darles, de aportarles lo que ellos quieran en forma de formación, en forma de recursos, en forma de futuro, incluso para la clase médica, en base a la necesidad que tienen los más pobres de que ellos también les presten atención, ¿no? Y eso te das cuenta que poco a poco se va produciendo. Nosotros en estos 3 años hemos visto cómo ese cambio se va produciendo y que el Ministerio de Sanidad etíope se ha convertido en donante de las misioneras de la caridad, ¿no? Y se ha convertido en facilitador para el tratamiento de esos pacientes, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, realmente, ¿no? Vamos a ver ahora algunas imágenes tuyas en terreno y me gustaría que nos fuéramos deteniendo en ellas y pudieras ir comentándolas, por favor. Sí, mira, esta es mi primera misión. Mi primera misión fue con Médicos del Mundo en Palestina. En Gaza, en concreto. Y era una misión que hice con un equipo de traumatología de Madrid que estaba específicamente dirigida al tratamiento de los disparos en miembros inferiores que se producen desde el muro israelí a los gazatíes cuando atravesaban lo que llaman la franja de exclusión o la línea de exclusión, ¿no? Y bueno, y esas son algunas de las lesiones por bala que tradicionalmente se ven allí. Esa fue una misión peligrosa. Esta fue la segunda misión en Palestina, en Gaza. Esta fue con Médicos Sin Fronteras y específicamente dedicada a niños quemados. Allí el índice de incendios es muy alto porque las casas tienen muchos materiales inflamables, son de madera, y en Gaza hace frío en invierno. Hace frío y bueno, pues se encienden muchas hogueras dentro de las casas, ¿no? Entonces con cierta frecuencia hay muchas quemaduras y muchas en niños chiquititos que dejan en las casas cuando los padres se salen a buscarse un poco la vida y tal. Y esa fue una misión muy dura. Para mí, diría que tal vez a nivel emocional de las misiones más duras por las que he pasado. Ahí ya estamos en Addis. La foto de la izquierda, una misionera de la caridad, de la Madre Teresa, y en el centro María, que hablaba antes de ella, ¿no? De la presidenta de Hanningham. Esta foto tuvo un premio en un certamen de cooperación internacional fotográfico, porque fue una sensación, la verdad es que aún hoy en día todavía me cuesta trabajo describirla, ¿no? El título de la foto fue La sedación de Dios, porque ese hombre le operamos una tripa, una fístula que tenía desde el intestino a la piel, hicimos lo que pudimos, pero el hombre estaba despierto. Y la monja me decía, tranquilo que yo rezo con él y podrás operarlo, ¿no? Entonces decidimos ponerle ese título, ¿no? La sedación de Dios, nos pareció muy apropiado y bueno, fue un momento espectacularmente emocionante. Bueno, balas de la misión palestina. Balas que yo anecdóticamente quise traerme como recuerdo y me contaron que son la pensión de manutención de muchos jóvenes que se acercan al muro para que les disparen voluntariamente, porque esas balas luego repercuten en una pensión para su familia, ¿no? Bueno, estos son algunos de mis chicos de Addis. Ahí a la izquierda ya estamos en el quirófano nuevo, ese es nuestro quirófano. Y a mí me gustan mucho esas fotos, tengo muchas con el paciente tumbado, con esa sensación de entre miedo y esperanza, ¿no? Y acompañamiento, ¿no? Y acompañamiento, sienten la cercanía de su médico, eso los tranquiliza y bueno, este es un personaje importante.
Este chiquito se cayó en una hoguera, se quemó el pie, tenía una retracción cicatricial enorme y bueno, llevaba camino de quedarse cojo, impedido para toda su vida. Y le hicimos una reconstrucción potente, compleja, con un colgajo de sural. Y bueno, el chaval se fue andando y emocionante recordar a su familia cuando se lo llevaba, pero un elemento. Bueno, fotos de la misión de Médicos del Mundo, fue una misión muy intensa, muy potente, equipo español completo que salió de Madrid, el doctor Cava, el traumatólogo del 12 de octubre, un tío fantástico, ¿no? Y fue una misión muy bonita, muy intensa. Operamos mucha tibia, mucha reconstrucción de manos, de pies, jornadas interminables de quirófano, interminables. Y me provoca muchas sensaciones ver esas fotos, porque algunos de los palestinos que formaron parte de esta misión como coordinadores de Médicos del Mundo allí, algunos ya no están. Algunos ya no están, ¿no? Algunos buenos amigos nuestros, y algunos de ellos ya no están, ¿no? Y fotos emocionantes. Bueno, esa es Mónica, nuestra anestesista, nuestra pequeña anestesista aragonesa, que tiene una capacidad de trabajo pues 100 veces superior al tamaño de su cuerpo. Pequeña, gran anestesista. ¡Buah! Impresionante. Elisa Montes como cirujana, y ella, la verdad es que hicimos un equipo estupendo. Y ese es nuestro quirófano, ese es nuestro orgullo ahora, ¿no? Nuestro bebé, que ha costado trabajo ponerlo en marcha, y bueno, y que ahora es un quirófano para cirugía ambulatoria, no para cirugías con anestesia general. Y ese es el primer día antes de empezar la misión, bueno, pues intentando convertirlo en un sitio, en un espacio útil, ordenando todo el material. Mucha ilusión, una foto de mucha ilusión. Esta es primera misión en Palestina. Esta era nuestra traductora, Uda. Es una chica periodista para una cadena local, y desgraciadamente no está tampoco ya. Bueno, pues compañeros de allí, palestinos, estos son todos palestinos, compañeros de allí de la primera misión en Gaza. Bueno, este es otro de nuestros orgullos, este es nuestro primer cirujano plástico etíope, y su primer regalo, su primer dermatomo. Dermatomo es un instrumento muy básico en la cirugía plástica. El doctor Haptam, un chaval fantástico, que queremos ir formando o mejorando su formación muy poquito a poco, porque se van de Etiopía. En cuanto su preparación es óptima y empiezan a manejar aspectos de la cirugía estética como complemento a la plástica, bueno, pues hay países en el entorno como son Kenia, Sudáfrica, que les pagan mucho más, ¿no? Entonces nuestro siguiente objetivo es conseguir mejorar su remuneración también allí, para que su arraigo a nivel local pues mejore, su calidad de vida también mejore, y estamos trabajando un poco en ello, ¿no? Bueno, palestinos. La señora de la izquierda fue y es la primera anestesista que se formó en Gaza. Y esto, bueno, fue familia tradicional gazatí, con su bebé quemado, con su niño quemado. Bueno, esta foto siempre la pongo por la importancia del equipo. Ellos son todos palestinos, ese era todo mi equipo local allí. Y la importancia de la convivencia en la cooperación. Es trascendental llevarte bien, ser muy sencillo en la relación con todo el mundo, ser poco exigente, no pretender llevar estándares españoles al funcionamiento de otro sitio. Ellos tienen que funcionar como funcionan, tienen su idiosincrasia como pueblo, como raza, tienen su orgullo, y tú eres un instrumento, no eres un brazo ejecutor de nada, ¿no? Tú debes ser un instrumento. Y ese fuera el equipo local
palestinos allí en la unidad de quemados. Siempre me hace gracia el cartel, o era una cartulina ahí que pusieron unidad de quemados, ¿no? Sin más. Esta es la primera misión en Gaza. Este es el equipo de médicos del mundo, el equipo local, anestesia, traumatólogo. Esto es Addis, este es el compound de las misioneras de la caridad. Esta es María Lourdes, que es otra colaboradora nuestra, y este es el compound de las misioneras de la caridad, donde tienen 900 pacientes ingresados. Las monjas, no sé cómo pueden, las pobres mías, y siempre con una sonrisa. Y ahí es donde empieza todo, ahí es donde se gesta la organización, un poco donde está el pequeño centro de coordinación informativo. Las caras son de primer día llegados, al día 10 las caras son mucho más cansadas. La doctora Montes, cirujano general de allí de Jerez también, yo siempre le digo a ella que es la que le da equilibrio a las misiones nuestras, ¿no? Porque es de una resiliencia, de una prudencia, de una estabilidad enorme, cosa que en cooperación hay veces que no es fácil mantener. Y algunos de los cirujanos locales que, como os cuento, están cada vez más implicados con nosotros, nos piden mucha formación, cada vez en más especialidades, ya están yendo maxilofaciales, urólogos, ginecólogos, médicos generales, traumatólogos. Esta es una foto que me encanta. Yo la he puesto en muchísimos congresos de cirugía plástica porque mi especialidad es muy ambivalente en ese sentido. Va desde la exclusividad, el lujo, diríamos, no quiero usar la palabra superficialidad porque nada en la medicina es superficial, pero bueno, va un poco desde consultas privadas donde los chester de colores brillan en las salas de espera, y en la otra cara del espejo de mi especialidad está esto, ¿no? Está el sillón, el sofá de los médicos, de los cirujanos gazatíes, que nos ofrecían para sentarnos mientras ellos se quedaban de pie. Y no sé cuál de los dos me ha provocado más felicidad. No, seguro el segundo. Bueno, algo de la parte institucional. Sí. Hablábamos de la financiación. Bueno, pues buscamos donde haga falta, y hay veces que hay que ponerse la chaqueta, la corbata y ser institucional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Cádiz Club de Fútbol siempre ha sido una entidad dispuesta a, en este caso, financió gran parte de la misión que hicimos en India para la promoción de la salud en niños, y siempre ha sido una institución, Pepe Mata, Estrella, siempre una institución muy proclive a la colaboración, siempre, yo solo tengo buenas palabras. Niños en Etiopía, a la izquierda, no sé si se ve, pero no sé si veis los zapatos de alguno de ellos, donde casi todo el zapato está recortado, y le quedan trocitos de zapato que le aguantan un poco para sujetarle los calcetines. Y esto es Vatsalia, esta es la ONG india para la salud en niños, de la cual yo soy embajador en España. Conseguimos que le dieran un premio con financiación durante 3 años. Bueno, estos son mis niños de Vatsalia, allí vestidos del Cádiz. Bueno, a veces la repercusión social que tiene todo esto, ¿no? Y que si eso sirve para estimular a alguien a que se introduzca en este mundo, a estimular a niños, a estudiantes como Juana, que estudien medicina pensando en que esta también es una parte importante, pues hay veces que hay que recibir algún pequeño veraje, ¿no? Y tener una estrella en el Paseo de la Fama de algún colegio. Este es lo que ellos llamaban el hospital allí en la India. A mí me sorprendió la India, me sorprendió en cuanto al nivel de precariedad o el nivel de ambivalencia, ¿no? Había desde hospitales privados de un lujo asiático hasta hospitales para los pobres, que eran esto. Esto es un hospital, un pequeño hospital en Jaipur, que a mí la verdad es que me sorprendió el nivel de precariedad.
Bueno, Jerusalén, eso era Gaza, visto, este hotel, esto es una vista desde la última planta de un hotel que había en Gaza, digo había porque fue de los primeros que tiraron, y tenía un restaurante muy bonito arriba, donde en el último día de misiones siempre invitábamos a comer al personal local, ¿no? Y pasábamos un rato fantástico, se veía todo Gaza encendido, algún cohete pasaba, pero ocasionalmente, y ese ya no existe, ¿no? Y al final siempre las misiones en Gaza acababan con algún día en Jerusalén, dando una vuelta por la ciudad. Bueno, más fotos, India, Etiopía, ese fue el chico etíope, el de la izquierda, uno de los primeros ATS etíopes que conseguimos comprometer para que trabajara con las misioneras, en el compound de las misioneras, intentando mejorarle un poco su sueldo y todo eso, y ahora mismo es una persona muy comprometida allí. Bueno, recuerdos. Mónica, esta fue de las últimas niñas que operamos, la operamos en nuestro quirófano con sedación, pasamos un mal rato, pero bueno, salió todo muy bien. Y papeleo, ¿no? Que en el tema de la cooperación es importante también, ¿no? Las acreditaciones, muchas veces tardamos tanto en conseguir los permisos, cada vez menos, ¿no? Porque a medida que la infraestructura del hospital va creciendo, en el país va creciendo, se van facilitando, pero bueno, yo porque ningún cooperante se desanime por el papeleo, que es importante, ¿no? Y cuantas más acreditaciones, menos problemas luego hay en destino, ¿no? Esta es mi foto favorita. Este es todo mi pabellón quirúrgico, son todos pacientes operados en la primera misión en Etiopía. Todos están en la cama porque son todos enfermedades de podoconiosis, miembros inferiores, injertos, la mayoría de ellos. Y este es el último día antes de salir. Son tan agradecidos. Bueno, esa es la azotea. Ese edificio tampoco existe, el edificio de Médicos Sin Fronteras en Gaza ya tampoco existe, ¿no? Y esa era la azotea con una bandera enorme para que se supiera dónde no había que bombardear. Al final, bueno, cayó también. Bueno, qué recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad al explicarlo y por el sentimiento que le pones. Son muchos recuerdos muy bonitos, la mayoría, todos son muy bonitos. Quiero pasar a un segundo bloque en la entrevista y voy a empezar preguntándote por la relación que te ha hecho tener la cooperación con la medicina y en particular con tu especialidad, la cirugía plástica. Pues mira, es una magnífica pregunta porque yo creo que todos pasamos por diferentes fases, ¿no? A lo largo de nuestra vida, por supuesto personal, ¿no? Pero también profesional, ¿no? A mí la cooperación, yo siempre lo digo, a mí me reconcilia primero con el ser humano, segundo conmigo mismo y tercero con la medicina, ¿no? Yo encuentro las bases de esos tres aspectos a nivel personal, a nivel humano y a nivel médico, lo encuentro en la cooperación, ¿no? Y cualquiera que la practique lo entenderá, ¿no? Es como una reconciliación con la esencia de uno mismo, del por qué decidió ejercer la medicina. Y de alguna forma, en los tiempos que vivimos, una reconciliación también con la raza humana, ¿no? Que yo siempre digo a mis hijos, no sé por qué no nos hemos extinguido todavía, ¿no? Te reconcilia de alguna forma, ¿no? Y en mi especialidad eso, como hablábamos antes, ¿no? Después de ejercer durante muchos años la cirugía reparadora, pero también la cirugía estética, en ámbitos tan diferentes, bueno, pues la cooperación te vuelve un poco a las bases, ¿no? del porqué de las cosas, ¿no? Sí, es muy reconciliante, muy terapéutico. En un primer encuentro que tuvimos tú y yo, cuando me hablabas de cooperación me hablabas de caridad y me decías, sí, pero entendida la caridad no es la acepción de dar limosna, sino en el significado real de caritas, ¿no? Que es el de esa práctica ciudadana, ¿no? De dirigir algo nuestro a la comunidad con el afán de reducir, entre otros objetivos, reducir desigualdades, ¿no? Ese concepto de caridad que tú llevas muy a gala, ¿no? Hombre, la caridad es que es la fuerza más poderosa del mundo, sin ninguna duda. De hecho, cuando presentaron a la Madre Teresa de Calcuta en Naciones Unidas, la presentaron como la mujer más poderosa del mundo.
porque tenía la capacidad de llevar la caridad a la práctica, a conseguir objetivos, a cambiar las cosas. Es lo que dicen, no la caridad conceptual como concepto espiritual, no, la caridad como poderosa fuerza, y yo lo veo allí. O sea, yo lo veo, lo que está moviendo el cambio social y sanitario en Etiopía, al nivel en el que estamos, pero que somos muy ambiciosos en ese sentido, es sin duda el poder de la caridad, de hacer las cosas por amor, y ellos se hacen perfectamente conscientes de lo poderosa que es esa fuerza, ¿no? Y cambias cosas con la única ayuda de la providencia, de la caridad y de tus ganas de ayudar a los demás. Como fuerza efectiva, como fuerza práctica, como fuerza guerrera, la caridad es la fuerza más poderosa del mundo. No hace ni 2 meses que has regresado y ya estás inmerso en el próximo proyecto, que creo que saldrá adelante para el día 12 de junio, si no me equivoco. ¿Qué comprende esta nueva acción? ¿Cómo la afrontas? Ahora en junio hemos organizado la misión esta que te contaba antes de los urólogos y los ginecólogos. Han llegado antes de ayer. Esa misión ha tenido como objetivo fundamental la docencia de los urólogos allí, la implementación de técnicas de laparoscopia, y ha sido una misión muy interesante desde el punto de vista institucional. Yo no he estado en esta, ha estado María con otros profesionales, pero desde el punto de vista institucional ha sido muy, muy fructífera, ha abierto muchas puertas desde el punto de vista hospitalario e institucional. Y nosotros nos ponemos ya a preparar la siguiente de plástica, que va a ser septiembre-octubre. Septiembre-octubre. Tú insistes mucho en el valor de la formación en cooperación, y además creo que tienes a la vista, ya por septiembre también, un proyecto que te ilusiona especialmente, ¿no? Unas jornadas, me comentabas, ¿no? Hispano-etíope de cirugía plástica. Sí, queremos darle visibilidad, ¿no? a esta formación, porque ellos lo agradecen mucho, ¿no? Ellos agradecen, antes hablábamos de los invisibles, de la importancia de sentirse presente en el mundo, de la dignidad humana, y ellos agradecen el hecho de sentir su presencia en el mundo, ¿no? Entonces, independientemente de que la docencia que hacemos, la formación que hacemos, queremos darle empaque, queremos darle visibilidad a eso, que ellos se sientan protagonistas desde esa perspectiva, ¿no? Entonces queremos hacer las primeras jornadas, lógicamente lo ha hecho, las primeras jornadas internacionales de encuentro etíope-español de cirugía plástica. Estás especialmente ilusionado con ese proyecto. Sí, porque a ellos les hace mucha ilusión. Que vayan unos cuantos cirujanos plásticos de aquí, compartamos la experiencia, ellos nos enseñen sus instalaciones, nos cuenten sus anhelos. Además, ese es el paso previo a un proyecto bonito, interesante, que queremos también poner en marcha, y que es el de intercambios. Es muy interesante. Bueno, y para ello, lógicamente, ver el cielo abierto, ¿no? La posibilidad de que vengan una semana a aprender cosas concretas. Hay que ser cuidadoso en ese sentido, por lo que te decía antes, porque ellos también quieren aprender cosas que tal vez les abra futuro en otros sitios, ¿no? Pero bueno, al final nadie puede decidir por el futuro de los demás, ¿no? Ellos tienen el derecho también a buscar su futuro y su vida, ¿no? Pero sí, hombre, es un proyecto que me hace mucha ilusión, porque pues, ponerles en el mundo a ellos en ese sentido desde el punto de vista científico, docente. Muchas veces tenemos la tentación de compartimentar a las personas, ¿no? Y decimos, ahora está de misión, ahora es cooperante, ahora está aquí, ahora es otra cosa, ¿no? Y tú creo que eso creo que lo eludes muy bien, y tú te defines como cooperante a tiempo completo, como eres una persona a tiempo completo en otras facetas, ¿no? Yo soy cooperante. Eso es más real, ¿no? Todo el tiempo, sí, creo que lo es, porque creo que siempre hay una sensación o una emoción que domina tu vida diaria, ¿no? Tu vida cotidiana, ¿no? Tú, cuando piensas que eres, hay siempre una primera palabra o una primera sensación que se te viene a la cabeza, ¿no? Y entonces yo me defino como cooperante, como médico cooperante a tiempo completo.
tengo que trabajar otras cosas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero a nivel de mi esencia, sí, creo que hoy por hoy soy un médico cooperante. Pues te agradezco este tiempo con nosotros, ha sido muy generoso. Un placer. Y que salga todo muy bien, que vaya todo muy bien, gracias. y es un placer conocerte. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias igualmente, muy amable.